Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 241. Chapter 238. Sword Art Online. Full Dive Game. Al principio, Gabriel rechazó la sugerencia de Haruto. Después de todo, ella no quería vivir bajo el mismo techo que Haruto, quien era prácticamente un verdadero demonio. Mientras vivían juntos, Gabriel sentía que la atormentarían todos los días. Sin embargo, antes de que pudiera expresar su rechazo, Haruto le ofreció un trato que no podía rechazar. Si aceptas, te daré 3 comidas al día. Ya lo sabes, Toro, añadir un par de palillos extra no es gran cosa. Haruto mostró una sonrisa diabólica. La negativa que había llegado a los labios de Gabriel fue tragada con fuerza. Un ángel nunca se rinde, a menos que se incluya comida y alojamiento. Ella no tenía elección, él le ofrecía demasiado. Gabriel acompañaba ocasionalmente a Shiro a comer algo en casa de Haruto. Ella reconocía con entusiasmo las habilidades culinarias de Toru. Estoy de acuerdo. Después de una mera fracción de segundo de vacilación, Gabriel cedió. Como resultado, Haruto extendió la mano casualmente al aire y un documento se materializó en sus manos. Gabriel lo tomó y vio que era un contrato completamente redactado, meticulosamente detallado y formateado. Gabriel. En ese momento, un escalofrío recorrió la columna de Gabriel. Este tipo la había tenido en la mira desde el principio. De lo contrario, ¿por qué habría preparado ya un contrato de transferencia de vivienda y acuerdos de seguimiento? Pero al final, Gabriel firmó el documento con lágrimas en los ojos. Haruto aplaudió. Muy bien, la misión subyugar al ángel caído se ha completado. Misión cumplida. Justo cuando Haruto estaba a punto de irse, notó algo extraño entre las cenizas de la habitación. Parecía un monóculo, o quizás un casco de media cabeza. El dispositivo seguía conectado a numerosos cables de datos. Sin embargo, debido a la explosión anterior, su apariencia original era completamente irreconocible. Haruto señaló los restos del dispositivo y preguntó con curiosidad. Entonces, ¿qué es esto? Al oír esto, tanto Gabriel como Vignette se giraron para mirar. Entonces, Gabriel cayó repentinamente de rodillas y se abalanzó sobre el dispositivo arruinado. Mi nuevo equipo de juego. Un revolucionario casco de inmersión total. Ni siquiera lo he probado. Y ahora está brutalmente destruido. No. No puedes dejarme, mi querido casco. Vignette permaneció de pie torpemente a su lado, hundiendo la punta del pie en el suelo como si estuviera excavando un apartamento entero por la vergüenza. Mientras tanto, Haruto se sintió intrigado al escuchar palabras como revolucionario y zambullida total de Gabriel. Agarró a Gabriel por el collar, la levantó de los restos del dispositivo y la apartó. Luego, señaló con el dedo el dispositivo roto y lo movió ligeramente, como si recorriera una línea de tiempo. Zabarudo. Con la activación de su poder, el dispositivo destruido comenzó a cambiar rápidamente. De su estado carbonizado y sin vida, las llamas se reavivaron y luego se desvanecieron rápidamente, dejando el dispositivo completamente restaurado. Al ver esto, Gabriel y Vignette abrieron los ojos en estado de shock. Un milagro. Esto es un auténtico milagro. Mi casco de buceo completo para Gamin. Gabriel vitoreó y se abalanzó sobre él. Solo para ser agarrada por la nuca nuevamente, colgando en el aire como un gatito. Al observar el llamado casco para juegos de inmersión completa, el interés de Haruto se profundizó. Interesante. Esta no era tecnología de la Fundación. La Fundación nunca había publicado públicamente la tecnología de acceso virtual neuronal ni había introducido avances externos en realidad virtual. Lo que significaba que este dispositivo fue desarrollado por alguien más en el mundo principal. Y no mostró fluctuaciones anormales. Claramente, fue el producto de escalar el árbol de la tecnología a través de medios convencionales. Haruto señaló el casco y le preguntó a Gabriel. ¿Qué empresa fabrica esto? ¿Ya se ha producido en masa? Gabriel negó con la cabeza. Todavía está en beta cerrada. Creo que se llama Nervegear.
Se anuncia que la versión beta permite una inmersión parcial, lo que hace que la experiencia sea increíblemente inmersiva. Como todavía está en beta, solo se lanzaron 10.000 unidades en cantidades limitadas, y era necesario reservar plaza para comprar una. Conseguí mi acceso a la beta a través de otro juego y estuve esperando días solo para conseguirlo. Escuché que la beta se llama SAO, un Morbid de espadas. La expresión de Naruto se congeló. ¿SAO? ¿No es ese Sword Art Online? El nuevo juego creado por Akihiko Kagawa, que utiliza tecnología de acceso neuronal para sumergir completamente a los jugadores en un mundo virtual. Kagawa era un genio pero también un loco. Según la historia, cuando SAO se lanzó oficialmente, Kagawa cometió un grave error. Todos los jugadores de SAO en la versión pública quedaron atrapados dentro del juego. La única forma de escapar era superar los 100 pisos del juego. Si un jugador muriera en el juego, el casco le freiría el cerebro en la vida real. Un verdadero juego de muerte. En este momento, estaba solo en versión beta y los cascos solo admitían inmersión semicompleta, probablemente solo visuales y retroalimentación sensorial parcial. Mirando fijamente el casco de juego, Naruto cayó en un profundo pensamiento. No hay manera de que pueda dejar que Kagawa lleve a cabo su plan. Pero al mismo tiempo, si se desarrollaran juegos de inmersión total, la adopción masiva no sería necesariamente algo malo. Si más personas dedicaran su tiempo libre a jugar, se podría reducir la necesidad de protocolos de borrado de memoria. La fundación nunca tuvo como objetivo bloquear la tecnología por completo, simplemente la introdujo a un ritmo que la sociedad podía manejar. La tecnología de interfaz neuronal también podría beneficiar al campo médico. Naruto le devolvió el casco a Gabriel. Decidió visitar Argus pronto. Mientras tanto, Gabriel, agarrando su casco de juego, miraba a su alrededor su apartamento quemado. ¿Puedes arreglar mi casa también?, suplicó. Naruto negó con la cabeza con decisión. De todas formas, planeas mudarte y hacer rellenas. Además, Vignette tenía razón, al menos ahora tu casa está limpia. Si te atreves a dejar que las cucarachas infesten tu nuevo apartamento, te enviaré al cielo. En serio. El rostro de Gabriel inmediatamente se volvió trágico. ¿Puedo retirar el contrato que firmé? Naruto mostró una sonrisa bondadosa. Niño, ¿qué piensas? Al final, Gabriel abrazó su casco de juego de buceo completo y se dirigió al apartamento de Naruto. Sus pertenencias habían sido destruidas por la explosión, por lo que no quedaba nada que mover. Naruto contactó con el departamento externo de la fundación y organizó que 2 equipos de renovación comenzaran la reconstrucción. Aunque algunos aspectos de la renovación infringían técnicamente la normativa y no importaba. Él tenía conexiones. En Japón, Naruto no solo era un actor importante, él era el juego mismo. El gobierno de Japón estaba prácticamente controlado por Shinomiya y Momobami, ambos bajo la influencia de la fundación. Los equipos de renovación llegaron rápidamente y comenzaron a reconstruir el apartamento gravemente dañado de Gabriel. Vignette estaba a punto de irse, pero Naruto la detuvo. Vignette, ¿aún no has almorzado? ¿Por qué no comes conmigo? Él sonrió. Vignette dudó, un poco tímida, con ganas de negarse. Pero en ese momento, su estómago emitió un fuerte rugido. Su rostro instantáneamente se puso rojo brillante. Hoy había sido un día de vergüenza tras otro para ella. Y cada uno de ellos había sido presenciado por Naruto. La vergüenza siempre era peor cuando estaba cerca del sexo opuesto, especialmente cuando esa persona era increíblemente atractiva. En ese momento Vignette prácticamente se había quedado entumecida. En realidad, estos pequeños incidentes incómodos fueron la manera perfecta de salvar la brecha entre ellos. Al final, Vignette siguió a Naruto hasta su apartamento. La cena fue agradable y todos lo pasaron bien. Al día siguiente, Shiro y Nao acompañaron a Naruto a la estación submarina. Hoy se marcó el paso final del proyecto Ojo de Dios. La pequeña bruja, SCP-239, había estado en Mondstadt durante mucho tiempo y todo estaba en su lugar. Ella había aceptado plenamente la tradición fundacional de Teyvat. La fundación ahora contaba con un equipo de poseedores de visión que dominaban el uso de estos órganos mágicos externos. Si ya no fueran necesarios como actores del plan, ya podrían formar una nueva fuerza de tarea móvil. En ese momento, la pequeña bruja estaba en una misión con Paimon en la actualización 1.6 de Mondstadt. Su misión actual era limpiar los limos cerca de la bodega. A estas alturas, lidiar con slimes se había convertido en algo natural para la pequeña bruja, muy lejos de su pánico anterior. Usando el poder de Anemo, eliminó rápidamente algunos slimes. Misión cumplida. Es hora de recoger nuestras protogemas. Paimon vitoreó. La pequeña bruja asintió felizmente, pero también parecía un poco decepcionada.
Había estado en Mondstadt durante mucho tiempo, pero además de los encargos diarios, también había intentado buscar a Balin y Barbatos. Pero las ruinas de la guarida de Stormterror estaban en completo desorden y no había señales de Balin. No había encontrado nada. Justo entonces ella se quedó congelada en el lugar. En lo profundo del bosque se estaba desarrollando una escena increíble. Un enorme dragón yacía inmóvil en el suelo, con los ojos fuertemente cerrados. Y una muchacha se acercó y trató de tocar al dragón dormido. Chapter 242. Chapter 239. De Wingochiro. La muchacha, vestida con una capa verde azulada, extendió la palma de la mano para tocar al enorme dragón que tenía delante. Todo el cuerpo del dragón era de un azul profundo, casi reflejando a la muchacha misma, a excepción de unas pocas marcas negras espeluznantes en su cuello y columna. En la palma de la niña, se reunió una energía verde pura y translúcida, como la brisa más pura que existe. Justo cuando su mano estaba a punto de hacer contacto con el dragón, Greta y escondida detrás de los árboles, la pequeña bruja pisó accidentalmente una rama caída, rompiéndola. Mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante, instintivamente utilizó la magia del viento para estabilizarse y evitar caer. La energía eólica se extendió hacia el exterior. El dragón pareció reaccionar ante esta perturbación. En un instante, sus ojos se abrieron de golpe. Dos penetrantes pupilas cian brillaron como enormes linternas. Al momento siguiente, el dragón dejó escapar un rugido ensordecedor, su grito aterrador resonó por todo el bosque. Se levantó una enorme ráfaga de viento que hizo volar a la niña. La muchacha quiso dar otro paso adelante, pero el dragón extendió sus alas. En el momento siguiente, una ráfaga de viento aún más fuerte surgió mientras el dragón se elevaba hacia el cielo, volando hacia el horizonte lejano. La niña se giró y lanzó una mirada feroz a la pequeña bruja antes de transformarse en una ráfaga de viento azul y perseguir al dragón. La pequeña bruja se quedó congelada por un largo rato antes de finalmente abrir los ojos. Ese es el dragón Stormterror. En la biblioteca de Mondstadt, había ilustraciones detalladas de Stormterror Dragón. La pequeña bruja lo había estado buscando durante mucho tiempo, por lo que naturalmente reconoció al dragón de un vistazo. ¿Pero quién era esa chica? Viajero, deberíamos volver con los caballeros de Favonius e informarles de esto. Ese dragón parecía dirigirse a la guarida de Stormterror. Paimon tiró de la manga de la pequeña bruja mientras hablaba. La pequeña bruja asintió y rápidamente regresó a Mondstadt con Paimon. Usando el planeador de viento, la pequeña bruja voló velozmente hacia la entrada de Mondstadt. Antes de que pudieran entrar, vieron a Naotomori salir corriendo ansiosamente. Ella es un caballero de reconocimiento. Paimon exclamó sorprendido. Nao aminoró un poco el paso al ver a la pequeña bruja y a Paimon, pero su expresión permaneció tensa. Viajero, Paimon, hace un momento hubo una gran tormenta en las afueras de Mondstadt. ¿Están bien? Al escuchar esto, la pequeña bruja y Paimon intercambiaron miradas antes de contar rápidamente todo lo que acababan de presenciar. Después de escuchar, Nao habló en un tono serio. Así que fue causado por el dragón Stormterror. ¿Pero quién era esa chica? ¿Cómo pudo acercarse? No es momento de darle vueltas a eso. Hay una tormenta en las afueras de Mondstadt. Necesitamos ayudar con el rescate de inmediato. Al oír esto, la pequeña bruja inmediatamente se ofreció como voluntaria para ayudar. Mientras tanto, en una instalación de la Fundación en las profundidades del océano, fuera de la isla, ¿cómo están los datos sobre Stormterror Dragón y Shiro? Haruto preguntó en voz baja. El personal de la Fundación inmediatamente amplió la pantalla de vigilancia, mostrando imágenes de Shiro y Stormterror Dragón. Al mismo tiempo, extrajeron un conjunto de datos. Este dragón Stormterror no era simplemente una creación mecánica sino un ser vivo genuino. La Fundación había obtenido algunas células epidérmicas de dragón de Thor y las estudió. A través de la clonación y el cultivo biológico, habían creado con éxito este dragón Stormterror. Por supuesto, este dragón no tenía ninguna conexión con Thor. Las células de Thor fueron destruidas después de completarse la investigación. Además, la tecnología de la Fundación era incapaz de replicar un dragón del caos como Thor. Este dragón Stormterror, por otro lado, parecía una versión degradada de la raza del dragón del caos. También estaba restringido por el virus de luz negra, lo que hacía que cada uno de sus movimientos fuera controlable. Sin embargo, en ese momento, el dragón Stormterror estaba volando hacia la guarida de Stormterror, emitiendo gritos dolorosos. Con cada temblor de sus alas, estallaban tormentas que se extendían hacia afuera. Esto estaba más allá de su control. Los datos de Stormterror Dragón habían sufrido un cambio drástico. Su cuerpo había generado una gran cantidad de energía eólica, que podía manejar con facilidad. Mientras tanto, el virus de luz negra que contenía había entrado en un estado casi inactivo.
Era evidente que la profunda comprensión que tenía la pequeña bruja del dragón Stormterror había provocado una inmensa distorsión de la realidad al conocerlo. A pesar de solo un encuentro, sus habilidades habían afectado significativamente al dragón. Por otro lado, los datos de Shiro no habían cambiado drásticamente. Aunque su cuerpo había generado algo de energía eólica, no era particularmente evidente. Por ahora, todavía dependía completamente de los medios tecnológicos de la Fundación para actuar. Este resultado estuvo dentro de lo esperado. El experimento continuó. Afuera, la pequeña bruja y Nao estaban involucrados en los esfuerzos de rescate de la tormenta. Gracias a la meticulosa planificación de la Fundación, nadie murió. Solo unas pocas personas sufrieron heridas leves. Después de eso, la pequeña bruja y Nao regresaron juntas a Mondstadt. El dragón de Stormterror ha aparecido y se dirige a su guarida. Debo informar a los caballeros de Favonius y prepararme para una misión de subyugación. Nao declaró con firmeza. Pero la pequeña bruja rápidamente intervino. Naone, quizá haya una forma de purificar al dragón Stormterror. Solo está corrompido. El dragón Tormenta Terror ha protegido a Mondstadt durante tanto tiempo. Matarlo así es una lástima. Nao dudó al escuchar esto. Pero, ¿hay alguna manera de limpiar su corrupción? La pequeña bruja recordó la información que había leído en la biblioteca. Si usamos la lira sagrada del cielo, deberíamos poder purificar al dragón Stormterror. Al oír esto, Nao llevó a la pequeña bruja a la catedral de Mondstadt. Cuando los dos llegaron a la catedral, encontraron a una muchacha que ya estaba discutiendo con la hermana Rosaria. Por favor, solo quiero ver la legendaria lira sagrada del cielo. Hermana, te lo ruego. Su largo cabello blanco como la nieve y su esbelta figura, incluso sin la capa verde azulada, ahora vestido con el traje de un bardo medieval, la pequeña bruja reconoció instantáneamente a la niña como la que había intentado acercarse al dragón Stormterror en el bosque. Siguiendo el guión habitual, Sor Rosaria rechazó la petición de la niña. Indefensa, la niña se giró para irse, solo para encontrarse con la mirada de la pequeña bruja. La pequeña bruja se apresuró a avanzar y preguntó. ¿Quién eres? ¿Intentabas acercarte al dragón Stormterror hace un momento? La niña se encogió de hombros y le hizo un gesto a la pequeña bruja para que hablara en privado. A estas alturas, la pequeña bruja tenía una fuerte sospecha. Una chica que podía acercarse al dragón Stormterror, sabía sobre la lira sagrada y podía manejar la energía del viento, aunque la estatua y los registros del dios del viento nunca revelaron la apariencia del dios del viento, la pequeña bruja no podía evitar la sensación de que esta chica podría ser el legendario dios del viento. Una vez que estuvieron solos, las primeras palabras de la niña solo reforzaron la creencia de la pequeña bruja. Debes ser un viajero de otro mundo. La pequeña bruja asintió y preguntó tentativamente. Antes, en el bosque, ¿intentabas purificar al dragón Stormterror? La niña asintió. Desafortunadamente, está tan corrompido que ni siquiera yo puedo acercarme a él. Al oír esto, la pequeña bruja se sintió culpable. Es mi culpa, interrumpí tu purificación. La niña simplemente agitó la mano con desdén. De todas formas, quizá no lo hubiera logrado. La corrupción es profunda. Quizá necesite ayuda externa. ¿Ese niño? La pequeña bruja se dio cuenta de la extraña forma en que lo expresó y preguntó nerviosamente. ¿Tú, eres el dios del viento? ¿Quién más se referiría a Stormterror Dragón como es niño? La niña hizo una pausa por un momento antes de sonreír con ironía. Ah, me han descubierto. Pero no se lo digas a nadie, ¿vale? Por ahora llámame Shiro. Solo soy un bardo errante. Al oír esto la pequeña bruja quedó extasiada. Estaba a punto de preguntar cómo regresar a su propio mundo. Pero entonces recordó las aldeas devastadas por la tormenta y a los heridos. Quizás debería purificar al dragón de la tormenta terrorífica y resolver la crisis de Mondstadt primero. Entonces se acercó a Nao. Juntos buscaron a Sor Rosaria para solicitarle la Santa Lira. ¿El resultado? Ella estuvo de acuerdo. Sí, ella realmente estuvo de acuerdo. A diferencia de otros viajeros que tuvieron que pasar por dificultades para robar la lira sagrada, la fundación decidió no desviar la mirada de la brujita y simplemente se lo prestó. Fue sacada a la luz la Santa Lira del cielo. Era una arpa magnífica, sus cuerdas semejaban nubes en el cielo e irradiaban una presencia extraordinaria. Pero después de obtener la lira sagrada, la pequeña bruja no tenía idea de cómo usarla. Bueno, dado que la lira sagrada era un artefacto divino otorgado por el dios del viento, ¿por qué no preguntarle directamente a la diosa del viento? La pequeña bruja, acunando la lira sagrada, buscó a Shiro nuevamente. ¿Viniste a preguntarme? ¡Qué astuto! Bien, bien. Shiro tocó suavemente las cuerdas del arpa. Al momento siguiente, ondas de energía azul-verde se extendieron desde la lira sagrada. Una suave brisa levantó el instrumento, sus cuerdas brillaron con una luz etérea.
Muy bien, ahora depende de ti purificar a ese niño. Shiro le entregó la lira sagrada despertada a la pequeña bruja con una sonrisa. La pequeña bruja se quedó atónita y trató de negarse, pero Shiro le dio una palmadita en el hombro y le dio una charla motivadora. Mientras tanto, dentro de las instalaciones de la fundación, los datos de Shiro comenzaron a sufrir fluctuaciones masivas. Ahora que la pequeña bruja era plenamente consciente de su identidad, todas las leyendas del dios del viento que había aprendido antes, ahora había tomado forma dentro de Shiro. En ese momento, los niveles de magia interna de Shiro se dispararon. Un dios verdadero estaba despertando. Chapter 243. Chapter 240. The Winutao stands for Wheat and Dream without restraint. Un enorme dragón azul volaba en círculo sobre las vastas ruinas y sus alas provocaban tormentas con cada latido. Al mirar al dragón en el cielo, la pequeña bruja se sintió preocupada. ¿Cómo llegamos ahí arriba? Es tan alto que ni siquiera el planeador del viento funciona. Paimon miró hacia arriba ansiosamente y dijo. Nao también cayó en profundos pensamientos. En ese momento, la pequeña bruja sintió de repente como si su cuerpo fuera levantado por una suave brisa. Esta peculiar sensación la hizo girarse y mirar a Shiro. Shiro simplemente puso un dedo sobre sus labios en un gesto de silencio. Al momento siguiente, un campo de viento apareció de la nada, formando una enorme corriente ascendente frente a ellos. La pequeña bruja miró al dragón Storm Terror en el aire y asintió con firmeza. Al instante siguiente, desplegó su planeador del viento, surcando las corrientes hacia arriba. Uno tras otro, los campos de viento se formaron a su alrededor, allanando un camino para el vuelo. En poco tiempo, la pequeña bruja se había acercado a Storm Terror. Luego tocó el arpa celestial en sus manos. Mientras las cuerdas vibraban, la melodía se transformó en corrientes tangibles de luz azul que volaban hacia la espalda del dragón. Un rayo de luz se fusionó con su cuerpo, provocando que una de las espeluznantes marcas negras de su espalda desapareciera. Lo que siguió fue una secuencia de objetivos de la misión. Aunque Storm Terror todavía estaba fuera de control, con la ayuda de Shiro, la pequeña bruja completó el proceso de purificación sin mucho peligro. En la estación de monitoreo, todos observaban los datos y resultados con una sonrisa en sus caras. La primera fase del proyecto Visión parecía concluir perfectamente. Los datos de Shiro se habían estabilizado por completo y eran incluso más fuertes de lo esperado. Ahora, Shiro manejaba el poder del viento con la misma facilidad con la que movía un brazo. Crear campos de viento en el aire era prácticamente algo natural. Una vez completado el viaje en Mondstadt, el dios del viento estaría completamente forjado. Sin embargo, justo cuando los miembros de la fundación estaban celebrando, Haruto sintió una leve sensación de inquietud. ¿Por qué parecía que había fluctuaciones espaciales? ¿Será que realmente no deberían celebrar tan pronto? Después de una intensa batalla, la última de las marcas negras en el cuerpo de Storm Terror fue completamente purificada por el poder del arpa celestial. El dragón, una vez enloquecido, aterrizó nuevamente en el suelo, frotando su cabeza contra la palma de Shiro. La pequeña bruja también descendió suavemente con su planeador de viento. Viajero, eres increíble. Nao dio un paso adelante en el momento justo para ofrecer elogios. La pequeña bruja se rió y se rascó la cabeza. No fue mi logro, sino más bien, a mitad de la frase, de repente recordó que Shiro había dicho que la identidad del dios del viento era su secreto compartido. Así que solo pudo salir adelante con una respuesta vaga. Naturalmente Nao no presionó más. En ese momento, Shiro también se acercó. Gracias, viajero, dijo Shiro con sinceridad. A partir de ahora, ella era un caballero dragón y podía comandar los vientos del mundo. Con esto podría ayudar a su hermano. Shiro estaba muy feliz. La pequeña bruja, siendo una muchacha de buen corazón, no tenía ningún deseo de atribuirse el mérito. Sin embargo, ella todavía sentía curiosidad. ¿Por qué se corrompió Storm Terror? Semejante corrupción, capaz de llevar a la locura a un dragón tan poderoso, la asombraba. Shiro suspiró y respondió en un tono solemne. Es inmundicia de más allá de este mundo, un poder completamente ajeno a Teyvat. Aunque esta criatura es fuerte, la inmundicia del exterior le causó un gran daño. Storm Terror batió sus alas en respuesta, expresando su disculpa. Al oír esto, la pequeña bruja preguntó apresuradamente. Si las cosas de más allá del mundo son tan peligrosas, ¿hay alguna manera de mantenerlas fuera de Teyvat? O tal vez, enviarlos de regreso fuera del mundo, tal como me enviaron a mí desde mi mundo original. Shiro reflexionó un momento antes de responder. La barrera mundial de Teyvat es frágil. Para bloquear a las entidades externas o repelerlas, hay que atravesarla. He oído hablar de un poder especial en Teyvat que puede reparar la barrera del mundo. También podría devolver a la gente a sus mundos de origen. Sin embargo, solo sé un poco al respecto. Quizás podrías preguntarles a los otros dioses. Quizás sepan más.
Al oír esto, la pequeña bruja asintió inmediatamente. Después de pasar tanto tiempo con la gente de Mondstadt y la pequeña bruja había desarrollado sentimientos profundos por ellos. Al ver el daño que Storm Terror había causado, su buen corazón naturalmente la llevó a querer ayudar a proteger a Teyvat. Se lo creyó. Se lo creyó. Jajaja. En ese momento, los miembros de la fundación experimentaron la alegría de ver cómo su gran plan se hacía realidad. El primer paso del proyecto Visión fue un éxito total. Ahora, todo lo que necesitaban era darle a la pequeña bruja un título impresionante para conmemorar sus contribuciones y asegurar su apego emocional. Luego, al proporcionar una pista, podrían poner en marcha la siguiente fase del plan. Sin embargo, la celebración en la estación duró poco. Pronto sus sonrisas se desvanecieron. Presidente, un forastero ha entrado en Mondstadt. Un miembro de la fundación informó mientras se ampliaba una señal de vigilancia. Allí, a las puertas de Mondstadt, una muchacha de aspecto travieso miraba a su alrededor, a izquierda y a derecha. Sus dos colas en degradado de color marrón rojizo se balanceaban detrás de ella. Llevaba una túnica larga de estilo chino con estampado antiguo y dobladillo extendido, decorada con motivos de lirios araña rojos y azucenas. En su cabeza llevaba un sombrero qiankun negro con un emblema especial en el frente, que emitía un aura solemne. Sus ojos tenían una forma única, como flores de ciruelo, y sus delgados dedos estaban adornados con esmalte de uñas negro. Un abrigo largo negro le llegaba hasta la cintura, con pantalones cortos, medias y zapatos negros. Llevaba una cinta roja atada alrededor del muslo, dejando al descubierto sus piernas rubias y tonificadas. De un vistazo, Haruto reconoció inmediatamente la identidad de la chica. El maestro de la 77 generación de la funeraria Wangsen, un poeta de humor negro de los callejones U es para comer y beber libremente, y Tao no es para ser travieso. Utao. Haruto abrió rápidamente el panel del chat grupal del multiverso. Al revisar los mensajes, vio las últimas actualizaciones. Maestro del salón Wangsen. Vaya. Parece que yo también he viajado a otro mundo. Qué interesante. Los spoilers son divertidos, ¿eh? ¿Utao también viajó? ¿En qué clase de mundo terminaste? Imán de dolor. @spoilersarefan, por fin dejaste de fingir que estás muerta. Voy a pelear contigo, ah. Perro rubio derrotado. No interrumpas. ¿En qué mundo terminó Utao? Maestro del salón de Wangsen. Parece que sigo en Teyvat. Este lugar sí que se parece a Mondstadt. Maestro del salón de Wangsen. Subió una selfie. JPEG. Los spoilers son divertidos. Perro rubio derrotado. Hermana mayor suprema. Maestro del salón Wangsen. ¿Qué pasa? Todos usan signos de exclamación. Me siento fuera de lugar si no uso uno. Portal Daddy. Mira detrás de ti. Utao, desconcertada, giró la cabeza. Detrás de ella, sin que ella lo notara, estaba un hombre joven. Un joven de apariencia sorprendente, una postura alta y erguida y una presencia libre como el viento. Utao lo reconoció de inmediato. Era el mismísimo Haruto. Utao parpadeó con sus ojos de flor de ciruelo e inclinó la cabeza. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué está Haruto aquí en Teyvat? Aunque sorprendido, Utao naturalmente no reaccionaría tan dramáticamente como Subaru. De lo contrario, si revelaba la identidad de Haruto, sin duda arrastraría a Suba a problemas también. Haruto, por supuesto, entendió lo que Utao estaba pensando. Pero ahora no era el momento de hablar. Haruto extendió la mano, tomó la muñeca de Utao y, al momento siguiente, sus figuras se distorsionaron y desaparecieron a través de la teletransportación de Kamui. Por coincidencia, justo después de desaparecer, la pequeña bruja y su grupo regresaron a Mondstadt. Al no ver a Haruto ni a Utao, todo transcurrió como de costumbre. La pequeña bruja purificó a Storm Terror, poniendo fin a la calamidad. Por sus logros, fue coronada como caballero honorario por los caballeros de Fabonio. Ella estaba muy contenta y satisfecha con el título. Mientras tanto, Shiro proporcionó algo de información sobre la siguiente ubicación antes de salir. En este momento, en la cámara de contención del sitio submarino, Haruto y Utao se sentaron uno frente al otro. Los ojos de flor de ciruelo de Utao se movían en todas direcciones, izquierda, derecha, arriba y abajo, examinando los alrededores. Ella no mostró ningún signo de nerviosismo. Al ver esto, Haruto no pudo evitar reír. Pero esto era simplemente la naturaleza traviesa de Utao. Antes de la transmigración de Haruto, fue precisamente este lado de la personalidad de Utao lo que lo hizo enamorarse profundamente de ella. Además, su billetera había sufrido daños desastrosos. Después de todo, Utao era el único personaje que había desarrollado al máximo. Ante eso, Haruto solo pudo decir ahora que había conocido al verdadero negocio, y había gastado todo ese dinero. ¿Podría pedirle un reembolso al verdadero Utao?
Hola, soy Haruto, afiliado a la Fundación SCP, designación O5-1. Haruto se presentó, solo como una formalidad. Aunque Utao ya conocía su información, ella no sabía que él sabía que ella sabía sobre él. Utao, todavía sonriendo, respondió. Mi nombre es Utao, maestro de la 77 generación de la funeraria Wangsen. Después de una breve introducción, Utao inmediatamente preguntó con curiosidad. Entonces, Haruto, ¿fuiste tú quien estableció la fundación en Teyvat? Haruto meneó la cabeza impotente. Esto no es Teyvat. Al oír esto, Utao quedó atónito. ¿No es Teyvat? Realmente se sintió como si hubiera viajado a otro mundo, dejando atrás las calles familiares de Liyue. Sin embargo, también había oído muchas historias sobre la nación occidental de Mondstadt y había visto pinturas de ella. Aunque Utao nunca había visitado personalmente Mondstadt antes, estaba segura de que la ciudad que había visto antes era, sin lugar a dudas, Mondstadt. Entonces, ¿cómo podría no ser esto Teyvat? Al ver la expresión perpleja de Utao, Haruto no pudo evitar sentirse divertido. Chapter 244. Chapter 241. Utao's Century of Shock. Señorita Utao, respecto a su pregunta, que involucra los secretos de la fundación. Sin la autorización de seguridad de nivel 4, el acceso y el conocimiento están restringidos. Por favor, comprenda. Haruto afirmó sinceramente. Al escuchar esto, los ojos en forma de flor de ciruelo de Utao se arremolinaron con travesuras. Claramente estaba tramando algo. Entonces, si me uno a la fundación, ¿obtendré la autorización de nivel 4? Ella preguntó con una sonrisa juguetona, aunque ya sabía la respuesta. La autorización de seguridad de nivel 4 era algo que solo se concedía al personal de clase A. Incluso algunos miembros excepcionales del personal de clase B solo recibieron una autorización de nivel 4 temporal. Dentro del marco de la Fundación SCP, el personal estaba estrictamente clasificado en función de su importancia. O5, clase A, clase B, clase C, clase E y clase D. Si el Consejo O5 fuera el verdadero cerebro de la Fundación, entonces el personal de clase A serían los miembros principales y reemplazables. ¿Convertirse en personal de clase A? Fue más fácil decirlo que hacerlo. Haruto pensó para sí mismo que si Utao pudiera reclutar a ese consultor invitado suyo para trabajar para la Fundación, entonces tal vez podría hacer una excepción. Fingiendo dificultad, meneó la cabeza. Me temo que eso no es posible. Ascender a la clase A tiene requisitos estrictos. Pero si la señorita Utao insiste en saber, hay otra opción. Podrías unirte a la fundación y quedarte temporalmente en este sitio submarino, participando en un proyecto experimental. De esa manera, incluso sin la autorización de nivel 4, podrías comprender el alcance general del proyecto y obtener tus respuestas. Al escuchar esto, Utao no dudó y asintió. De todos modos, no tenía otro lugar a donde ir después de cruzar a este mundo. Unirse al proyecto de la fundación no solo le permitiría comprender lo que estaba sucediendo con Mondstadt, sino que también le daría algo que hacer. Y para Utao, estar ocioso era peor que la muerte misma. Haruto sacó hábilmente el códice del contrato absoluto y lo colocó frente a Utao. Justo cuando estaba a punto de coger un bolígrafo para firmar, señorita Utao, por favor utilice este bolígrafo en su lugar. De repente, Haruto dijo, sacando un bolígrafo del bolsillo de su abrigo y entregándoselo. Utao lo tomó, desconcertado. El bolígrafo tenía grabado solo para uso en fábrica cerca de su cola. Aparte de eso, no parecía diferente de un bolígrafo normal. Con un gesto elegante, Utao firmó su nombre en el códice del contrato absoluto e incluso garabateó una linda flor de ciruelo al lado. Una vez que terminó, Haruto recuperó el contrato y el bolígrafo. Activando los ojos místicos de la percepción de la muerte, miró el contrato. De allí se extendían innumerables líneas de muerte, y los que vinculaban el contrato con sus firmantes. Pero curiosamente, la línea entre el contrato y Utao estaba rota y era completamente insalvable. Haruto no pudo evitar chasquear la lengua con sorpresa. Este bolígrafo, del que se rumorea que contiene el corazón de un dios, SCP-882, ciertamente tuvo algunos efectos extraños. Después, Haruto condujo a Utao a la sala de monitoreo del proyecto Ojo de Dios. En el camino, Utao miró con curiosidad a su alrededor, fascinado por las instalaciones de la fundación. Aunque había visto algo en las videollamadas de Subu, experimentarlo en persona fue completamente diferente. Poco después, ambos llegaron a la sala de monitoreo. En la pantalla, la pequeña bruja estaba recibiendo un premio, siendo honrada como caballero honorario de Mondstadt. Oh. Es Paimon. Utao la reconoció de inmediato. Pero ¿y quién era aquella chica que estaba a su lado? ¿No se quedó Paimon siempre con Lumine? La mente de Utao comenzó a correr. ¿Podría ser ese tipo de escenario? ¿Un universo paralelo? Ella había escuchado al Doctor Strange hablar de ello en chats grupales antes.
Lumina y Paimon también mencionaron una vez haber limpiado Storm Terror y convertirse en el héroe de Mondstadt. ¿Podría esta pequeña niña ser la viajera de un universo paralelo? En ese momento, Haruto explicó. El Mondstadt que ven aquí es en realidad un sitio experimental construido por la Fundación. Los ojos de Utao se abrieron en estado de shock. Un sitio experimental. Haruto señaló a la pequeña bruja en la pantalla. Es una anomalía designada como SCP-239. Un individuo con habilidades para alterar la realidad, capaz de hacer realidad sus deseos. Para evitar que cause daños irreversibles al mundo real, la Fundación inició el proyecto Ojo de Dios. En otras palabras, construimos un Teyvat falso y estamos usando sus diversos eventos para guiar a la pequeña bruja hacia la moralidad y el autocontrol. Lo que estás viendo ahora es su crecimiento y vida como viajera en este Teyvat artificial. Incluso para alguien tan travieso y caprichoso como Utao, esta revelación estaba más allá de la imaginación. ¿Un Teyvat falso, creado solo para engañar a una sola chica? Eso era absurdo. Estaba claro que nunca había visto el show de Truman. Entonces, ¿es básicamente una estafa? Ella chasqueó la lengua con asombro. Haruto agitó la mano con desdén. Oye, salvar el mundo no es ninguna estafa. Es solo una mentira inocente. Ya sabes, un poco de manipulación psicológica, ejem. Utao aceptó rápidamente esta explicación. Haruto entonces fue al grano. Ahora que forma parte de la Fundación, tengo una petición. Investigue el próximo sitio experimental. La brujita está a punto de partir hacia Liyue, como estaba previsto. Y, por supuesto, nadie sabe más sobre Liyue que usted, señorita Utao. Una cosa más. ¿Permitirías que la Fundación escaneara tu visión? Recopilar datos sobre una visión auténtica es crucial. Utao pensó por un momento antes de desabrochar la visión de su cintura. Era una gema roja vibrante, tan vivaz como su dueño. Haruto lo tomó con cuidado. A diferencia de las visiones artificiales de la Fundación, esta real estaba imbuida del deseo de Utao. Si se perdía, Utao también perdería ese preciado deseo, reduciéndola a un cascarón sin vida. En lugar de llevárselo, Haruto pidió al personal que trajera un dispositivo de escaneo. Después de registrar sus datos y compararlos con las visiones artificiales, los resultados fueron claros. Debido a que la Fundación había documentado meticulosamente las propiedades de una visión, las creadas a través del poder de la pequeña bruja eran casi idénticas a las visiones reales. ¿El único elemento que falta? El deseo del portador. Como la pequeña bruja no tenía conocimiento del verdadero deseo de cada individuo, ese detalle no fue recreado. Irónicamente, esto fue algo bueno. Una vez completado el escaneo, Haruto le devolvió la visión a Utao. Está bien, vamos a ver Liyue. Dijo con una sonrisa. Utao asintió. Sentía muchísima curiosidad por la versión de Liyue de la Fundación. Haruto agarró la muñeca de Utao y, en un instante, sus formas se distorsionaron y desaparecieron del lugar. Elevándose por el cielo, Utao miró a la distancia. Y pronto, avistó Japón. Al ver su paisaje, finalmente sintió la realidad de estar en otro mundo. Poco después, ambos llegaron a una enorme isla en medio del océano. La Fundación la había ampliado para replicar la geografía de Liyue. Al descender, aterrizaron dentro de una gran y antigua ciudad. Utao miró el paisaje circundante e inmediatamente abrió mucho los ojos. Esta era Liyue. Era casi idéntica a la Liyue de sus recuerdos. Aunque Utao había crecido en Liyue, tuvo que examinar cuidadosamente los detalles para detectar las diferencias sutiles. Por ejemplo, los árboles y el césped presentaban ligeras discrepancias. Detalles menores que incluso un nativo de Liyue podría pasar por alto. Sorprendido, Utao abrió una transmisión de vídeo en el grupo de chat multiversal. Los miembros del grupo ya habían estado siguiendo la situación de Utao, por lo que rápidamente se unieron al vídeo. Sin embargo, tan pronto como entraron, quedaron desconcertados. Como Utao había transmitido vídeos previamente, los miembros reconocieron el lugar. Pero había una cosa que no podían entender. ¿Por qué Haruto estaba en Liyue? Perro rubio derrotado. Haru, ¿por qué fuiste a Liyue? Los spoilers son divertidos. Vi las fotos de Utao antes y pensé que algo no andaba bien. ¿Por qué el presidente está corriendo por todos lados? Maestro del salón Wangsen. No es que el presidente esté descontrolado. De hecho, viajé al mundo principal. La hermana mayor es suprema. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Los spoilers son divertidos. Utao también está aquí. Pero no es Liyue. Maestro del salón Wangsen. Parece Liyue, pero en realidad es un sitio de pruebas construido por la Fundación. Al ver el mensaje de Utao, los miembros del grupo quedaron atónitos. Aunque Suru y Shinobu se habían unido a la Fundación, la información sobre el proyecto Ojo de Dios requería una autorización de nivel 4 para acceder a ella. Y como ambos eran solo miembros del grupo de trabajo móvil y no capitanes, fueron clasificados como personal de nivel B.
Entonces, nadie en el grupo sabía realmente acerca del proyecto Ojo de Dios. Ahora, presenciar un Liyue construido por la fundación los dejó completamente atónitos. Mientras tanto, Utao ya estaba corriendo por Liyue, mirando a su alrededor con entusiasmo. Para su sorpresa, incluso su funeraria Wangxen existía aquí. Chapter 245. Chapter 242. Al Eterto Violet de Crimson Bride. Hoy, Violet finalmente completó su formación en la fundación. Había adquirido un conocimiento profundo de este mundo moderno. Violet también había revisado extensamente los documentos sobre la Primera Guerra Mundial de este mundo. En general, se parecía a la guerra que ella había vivido. Sin embargo, a pesar de leer toda la información, Violet no podía comprender realmente su realidad. No fue porque el nombre del Reino del Norte había sido reemplazado por el de alguna otra nación. Más bien, los registros no contenían nada más que listas de números, nombres de batallas y objetivos estratégicos. Pero la guerra que Violet conoció era de carne y hueso, un combate brutal entre seres vivos. Era difícil relacionar esas cifras con las personas que vivían en el campo de batalla. De hecho, era imposible. Si esta hubiera sido la Violeta de antes, habría estado profundamente confundida. Pero ahora, estaba mucho mejor. Todos los días estudiaba en el recinto de la fundación y luego regresaba a ese cálido apartamento a descansar. Ella solía escuchar a sus compañeros soldados hablar de volver a casa. En aquel entonces, Violet no entendía el significado de esa palabra, ni por qué se aferraban a ella tan desesperadamente. Pero ahora parecía entender. Mientras pudiera regresar a ese lugar cálido, todo se sentiría bien. Esto debe ser lo que llamaban hogar. Con su formación completada, llegó el momento de su asignación oficial. Violet siempre había seguido órdenes. Aunque Naruto le había dicho muchas veces que podía actuar por su propia voluntad y que no tenía que hacer lo que no le gustaba y podía elegir lo que quería y Violet todavía estaba acostumbrada a seguir órdenes. Y si la orden venía de Naruto, ella estaba más que feliz de obedecer. Aunque siguió órdenes, tuvo algunas conjeturas. Probablemente sería asignada a una fuerza de tarea móvil o alguna unidad de combate estándar. Después de todo, la batalla era su único talento real, no sabía nada más. Sin embargo, en lugar de enviarla al campo de batalla, el personal de la fundación la llevó a una habitación aislada. Dentro había una computadora portátil. Violet había aprendido a operar dispositivos electrónicos, por lo que estaba familiarizada con las computadoras. Mientras reflexionaba confundida sobre su tarea y la computadora portátil hizo un ruido. Violet se acercó, se sentó y vio que había recibido un correo electrónico. Y en cuanto se sentó, el correo se abrió automáticamente. Apareció una carta en la pantalla. Una carta de Violet. Hola, Violet Evergarden. Has recibido una nueva misión. Esta carta es solo para los ojos de Violet Evergarden. El acceso no autorizado dará como resultado el borrado forzado de la memoria, una posible degradación e incluso el despido. ¿Quieres continuar? Violet parpadeó. Como iba dirigido a ella, naturalmente decidió continuar. La carta se expandió y comenzó a reproducirse una grabación de audio que narraba el contenido. Violet reconoció rápidamente la voz. Era Naruto. Hola, Violet Evergarden. Felicidades por tu nombramiento como personal de clase A de la Fundación SCP. Investigadora principal especial. Quizás te preguntes por qué te asignaron como investigadora en lugar de combatiente. No se preocupe, esta decisión no se tomó por sentimientos personales. Su valor no se limita solo al combate. Su misión es brindar atención especializada e investigación en el proyecto Monstruo de las Cosquillas, SCP-999. Este es uno de los puestos más fáciles y envidiables de toda la Fundación SCP. Se puede acceder fácilmente a los materiales relevantes sobre SCP-999 en los archivos de la Fundación, ya que su clasificación de seguridad es solo de nivel 1. El monstruo de las cosquillas es una de las pocas anomalías que nunca te hará daño e incluso intentará activamente salvarte en momentos de peligro. La mayoría de las personas asignadas a esta tarea estarían encantadas, ya que son prácticamente unas vacaciones pagadas. Pero tú, Violet, probablemente solo estés confundida. ¿Por qué una asignación tan inofensiva requeriría un nombramiento directo del Consejo 5, con múltiples capas de cifrado? Eso no tiene sentido. Algunos rumores dentro de la Fundación sugieren que esto es solo nepotismo, que el Consejo 5 asigna trabajos seguros para proteger a sus amigos y familiares. A menos que creas narcisistamente que alguien del Consejo 5 es tu admirador obsesivo, dispuesto a romper las reglas de la Fundación por ti, ya deberías saber que estos rumores son falsos. De hecho, los difundimos deliberadamente. Para comprender nuestros verdaderos motivos, es necesario conocer los orígenes de SCP-999. Quizás haya notado que sus registros de descubrimiento son extremadamente vagos y no mencionan dónde se encontró.
Eso se debe a que los registros originales fueron eliminados deliberadamente para garantizar que sus orígenes permanecieran en alto secreto. Si no estás familiarizado con el mito del Rey Escarlata, te sugiero que leas sobre él. Su información clasificada se reveló recientemente. La base de datos de la Fundación contiene una gran cantidad de datos sin clasificar, todos apuntando a una misma cosa. Él es la entidad más malévola del multiverso. Entre las muchas anomalías que contiene, un gran número están relacionadas con el Rey Escarlata, ya sea como artefactos otorgados por él o como monstruosidades nacidas de su corrupción. O peor aún, resultado de haber violado a sus propias hijas y engendrado abominaciones. Poderosas entidades amenazantes para el mundo, llenas de malicia. Desde que te uniste a la Fundación, probablemente hayas escuchado innumerables rumores horribles sobre cosas que nunca habías visto. Quizás hayas oído rumores de que una niña inocente fue sacrificada en un ritual satánico y que la Fundación le hizo cosas inhumanas para evitar la destrucción del mundo. Quizás hayas escuchado fragmentos del término Procedimiento 110, Montauk susurrados en voz baja. Lamento informarle que todos esos rumores son ciertos. Al menos, eran ciertas en el pasado. Estos son eventos de los primeros días de la Fundación SCP, cosas tan horribles que pocos desean recordarlas. La Fundación SCP no fue la primera organización sobrenatural del mundo. Antes de ella, existieron muchas otras. Pero tras el surgimiento de la Fundación, esas organizaciones fueron erradicadas, absorbidas o destruidas. Completamente borradas de la historia. Una de esas organizaciones era una secta llamada Hijos del Rey Escarlata. A través de un ritual oculto, convirtieron a 7 niñas en las novias escarlatas, SCP-231. Estas chicas fueron obligadas a servir como recipientes para la descendencia del Rey Escarlata, un destino completamente trágico. Se desconoce cómo obtuvieron este ritual. Pero sus efectos fueron devastadores. Cada vez que nacía uno de estos niños escarlata, causaba una catástrofe global y creaba una nueva entidad poderosa y maliciosa. Según los registros del culto, si la séptima y última novia diera luz, desencadenaría un desastre apocalíptico de la magnitud del apocalipsis y convocaría al Rey Escarlata. Para cuando la Fundación erradicó el culto, 6 de las 7 novias ya habían dado a luz. Solo quedaba una, SCP-231-7. Para evitar la aniquilación del mundo, la sometieron al procedimiento 110, Montauk, un aborto quirúrgico sin anestesia, realizado indefinidamente. La muerte misma se convirtió en un lujo, pues el dolor inimaginable la consumía. El procedimiento fue inhumano, pero aún quedaba un misterio mayor. ¿Por qué el propio culto intentó impedir su parto? Tras una investigación exhaustiva, descubrimos la verdad. La séptima novia era diferente. Nunca se sometió al rey. Ella no daría a luz a un monstruo, sino a un héroe. La oscuridad suprema da origen a la luz. La cúspide de la tiranía crea bondad. Incluso en la desesperación absoluta, la esperanza permanece. Por lo tanto, detuvimos el procedimiento a Montauk y le permitimos dar a luz. Y ese niño, era SCP-999. Sí, Tickle Monster es el descendiente del Rey Escarlata. Chapter 246. Chapter 243. Aleterto Violet II de Tickle Monster. Por favor, comprendan lo absurdo de esta información. El monstruo de las cosquillas es hijo del Rey Escarlata. Desde entonces, hemos estado realizando operaciones de contrainteligencia de alta intensidad para evitar que esta información se filtre. La séptima chica se convirtió en la única novia sobreviviente del Rey Escarlata. Y fue curada de todas las heridas infligidas por su tormento por el monstruo de las cosquillas, SCP-999. Posteriormente, la niña fue sometida a un borrado de memoria y pudo regresar con su familia bajo la protección de la Fundación. Mientras tanto, el séptimo niño, el héroe, el monstruo de las cosquillas, permaneció dentro de la Fundación, clasificado como un objeto seguro. Suena completamente ridículo. ¿Cómo podría nuestro pequeño monstruo de las cosquillas ser la clave para derrotar al Rey Escarlata? Esperar que una masa tierna y parecida a la mantequilla de maní destruya un horror sobrenatural de proporciones cósmicas desafía toda lógica. Bueno, el pequeño monstruo de las cosquillas apenas tiene 3 años. Es un niño pequeño y aún no domina del todo sus poderes. Sin embargo, incluso ahora, las habilidades que ha demostrado son extraordinarias. Incluso una breve interacción con el monstruo de las cosquillas, SCP-999, puede curar permanentemente la depresión severa y el TED. Experimentalmente, el monstruo de las cosquillas ha reformado por completo a varios miembros del personal de clase D. Antes, estos clase D eran escoria irredimible, parásitos de la sociedad. Sociópatas natos, o individuos retorcidos por traumas infantiles atroces. Eran criminales empedernidos, hombres que preferían matar a hacer una sola buena acción. Ahora son optimistas, proactivos, arrepentidos de sus crímenes e incluso ayudan a las ancianas a cruzar la calle. Este cambio no es químico, ocurre a nivel espiritual o cognitivo.
Un día, el monstruo de las cosquillas, SCP-999, se volverá tan fuerte que ni siquiera el Rey Escarlata será inmune a su influencia. Violet, no sé si has leído los archivos de SCP-682. En resumen, es un lagarto enorme que desprecia toda forma de vida y posee una adaptabilidad extrema. Mediante innumerables experimentos y múltiples registros, hemos descubierto sus orígenes. Es la madre de los dragones caída, el primer dragón del multiverso. Tras una batalla, se desplomó, exhausto, en el vacío entre realidades. Allí, fue corrompido por el Rey Escarlata y se convirtió en lo que hoy conocemos como SCP-682. Según nuestra investigación, es probable que SCP-682 sea el cuarto hijo del Rey Escarlata. Durante un intento de eliminación, SCP-682 se volvió loco, causando una brecha de contención. Antes de que las fuerzas de tareas móviles pudieran intervenir, arrasó con el sitio de la Fundación. Hasta que se encontró con el monstruo de las cosquillas. En el momento en que se tocaron, SCP-682 se calmó por completo. Cesó toda destrucción, dejó de atacar al personal y simplemente permaneció inmóvil hasta que los MTF lo recontuvieron. Si nuestra investigación sobre el origen de SCP-682 es correcta, entonces el monstruo de las cosquillas ya es lo suficientemente poderoso como para apaciguar temporalmente a sus propios hermanos. Está claro que un día, el monstruo de las cosquillas se hará lo suficientemente fuerte como para reformar permanentemente a su familia y alejar a esas entidades malévolas de la oscuridad. No derrocará al Rey Escarlata por la fuerza, sino por la luz, el amor y la risa, iluminando incluso las almas más oscuras. El monstruo de las cosquillas, SCP-999, no es solo un objeto seguro de clase Taumiel. Es nuestra mayor arma contra la entidad malévola más poderosa que conocemos. El monstruo de las cosquillas es el activo más valioso de la Fundación. Violeta, disfruta de tu misión, que es relativamente segura. Y en los próximos días, cuida bien de nuestro pequeño monstruo de las cosquillas. Por cierto, Violet, hace poco que te liberaron de la guerra. La guerra es cruel e irracional. Destruye innumerables vidas y esperanzas. Aún así, en tus ojos, no veo a una chica destrozada por la batalla. Aún conservas un corazón brillante y bondadoso. Como la séptima novia del Rey Carmesí, jamás te dejaste vencer por el sufrimiento. Ese resplandor en ti es deslumbrante, imposible de apartar la mirada. Es por eso que le hemos confiado este papel. Y esperamos que, al cuidar al monstruo de las cosquillas, tú también encontrarás sanación, luz, amor y risa. En resumen, el monstruo de las cosquillas, SCP-999, es un activo vital de la Fundación. Su bienestar y seguridad son primordiales. Protéjalo bien. Sin autorización de seguridad de nivel 5, no está autorizado a compartir libremente esta información. Según los protocolos de la Fundación, la divulgación no autorizada de datos clasificados de nivel 5 puede resultar en el despido tanto de usted como del destinatario. Esta carta permanecerá únicamente en esta terminal y se eliminará automáticamente al salir. Puedes volver a leerlo según sea necesario para memorizar todos los detalles. Firmado. Su admirador secreto, O5-1. La carta terminó allí. Violet lo leyó una y otra vez hasta que estuvo segura de que recordaba todo. Algunos detalles aún no estaban claros. A pesar de su formación, muchos términos requerían mayor investigación en la base de datos de la Fundación, pero ella entendía la información más crítica. Cuando se alejó de la computadora, la carta desapareció instantáneamente. El sistema se apagó y se formateó. Al salir de la habitación, Violet recibió una tarjeta especial de personal de clase A. Esta la identificaba como investigadora principal con autorización especial. Tras aceptar la tarjeta, la acompañaron a la biosfera central. Bajo un dosel de vegetación, encontró al monstruo de las cosquillas. Tal como lo describieron. Una adorable mancha naranja amarillenta parecida a un puff. Violet extendió la mano vacilante. De inmediato, el monstruo de las cosquillas la abrazó, extendiendo una parte de sí mismo para tocarla. Una sensación suave y placentera la invadió, seguida de una alegría involuntaria. Los recuerdos pasaron ante ella. Momentos cálidos en casa, tiempo pasado con Naruto. Antes, Violet apenas comprendía esas emociones. Años de haber sido criada como arma y el trauma de la guerra le habían nublado el corazón. Muchos soldados, destrozados por esas cicatrices, optaron por el suicidio. Nunca pudieron readaptarse a la vida normal. Violet también había sido incapaz de comprender las relaciones humanas comunes, ni el amor. Se obsesionaba con las órdenes, como si fuera una herramienta. Ahora, las sombras en su corazón se estaban desvaneciendo lentamente. Con esas heridas curadas, Violet era, después de todo, solo una adolescente. Su vida anterior no había sido más que guerra y entrenamiento, hasta el día en que cruzó mundos. Sin embargo, esas breves y nuevas experiencias superaron todo lo anterior.
Como si esta fuera su verdadera vida. Y en esta vida había una persona que importaba más que cualquier otra. El chico que la encontró en la calle le ofreció la mano y le dijo que podía quedarse con él. Después de un momento con el monstruo de las cosquillas, los labios de Violet se curvaron hacia arriba, su primera sonrisa genuina. Ella lo abrazó con fuerza, su resplandor eclipsando incluso la belleza de la biosfera. Violette siempre había sido la chica más perfecta del mundo, su mera presencia era cautivadora. Pero ahora, con una sonrisa, era aún más impresionante. Después, Violet se llevó al monstruo de las cosquillas y aprendió a cuidarlo. La verdad es que no le costó casi nada. Nunca vagó, se contentaba solo con estar cerca de la gente. Quien lo tocaba sentía felicidad, haciendo impensable el daño. No comía, ni excretaba, ni siquiera dormía. Cuidar al monstruo de las cosquillas fue, de hecho, una tarea fácil y segura. Pero aún así Violet lo tomó en serio. Cuando terminó su turno, se despidió del monstruo de las cosquillas y regresó al apartamento. Cuando abrió la puerta, sus ojos se encontraron con los de Haruto. Y por primera vez, lo saludó con una sonrisa brillante y sin filtros. Esto le dejó atónito, dejando a Haruto momentáneamente sin palabras. Chapter 247. Chapter 244. Visiting the Gaming Company. Hermano, ¿quieres jugar? Una suave brisa pasó flotando, trayendo un casco de juego y colocándolo frente a Haruto. Shiro finalmente había sido liberado temporalmente del proyecto Ojo de Dios. Como dios del viento, no necesitaría aparecer en el sitio de prueba durante mucho tiempo. Y después de pasar por el proceso de creación de dios del proyecto, la constitución de Shiro había experimentado una transformación trascendental. Ahora, ella era como la encarnación misma del viento, controlando la brisa tan fácilmente como movía sus propias extremidades. Sin embargo, a pesar de obtener este inmenso poder, el estilo de vida de Shiro no había cambiado mucho en absoluto. Ella todavía pasaba sus días encerrada en su apartamento, jugando videojuegos. La única diferencia era que ya no necesitaba ocuparse ella misma de las triviales tareas cotidianas, sino que podía simplemente ordenarle al viento que las hiciera por ella. Ni siquiera tenía que preocuparse por la dieta o el ejercicio. No importaba cuánto comiera en exceso o cuánto tiempo holgazaneara, nunca aumentaría de peso ni se enfermaría. Al fin y al cabo, ¿qué clase de dios se enferma? Haruto sintió que le venía un dolor de cabeza. Solía poder usar la salud como excusa para ordenarle a Shiro que se fuera a la cama temprano y saliera a correr los fines de semana. Pero ahora, esas excusas eran completamente inútiles. Haruto atrapó el casco de juego flotante en la brisa y lo miró antes de sacudir la cabeza. Un proyecto inacabado. No lo probaré con antelación. Lo jugaré contigo más tarde. Por cierto, voy a visitar NetBGR Technologies, la empresa de desarrollo. ¿Quieres venir, Shiro? Al escuchar esto, Shiro dudó por un momento antes de asentir. Saltando de la cama, Shiro se abalanzó rápidamente sobre Haruto, inhalando su aroma con un toque de apego. Shiro no estaba interesado en la empresa de desarrollo. Pero poder salir con Haruto ya era una tentación más que suficiente. Gabriel miró a Haruto con resentimiento. Le habían robado su billete dorado. Originalmente, cuando Sao estaba entrando en su fase beta, Gabriel dependía de Shiro para aumentar su poder y crear estrategias. Pero entonces apareció Haruto, y con solo unas pocas palabras, se llevó a Shiro. Dejándola, un ángel caído pobre, débil e indefenso, completamente sola. Haruto simplemente ignoró la mirada de Gabriel. Tomando la mano de Shiro, salió. Ahora que lo pienso, los cascos de la prueba beta son limitados y solo están disponibles para participantes selectos, ¿verdad? Gabriel supuestamente hizo cola durante 3 días y 3 noches, pero Shiro ni siquiera salió de casa y, de alguna manera, terminó con 3 cascos. Haruto comentó con curiosidad. Los espacios de prueba beta fueron bastante valiosos y conseguir un casco para juegos fue extremadamente difícil. Dado que se trataba de un juego revolucionario de inmersión total, aunque actualmente solo es de inmersión parcial, el atractivo para los jugadores no tenía precedentes. Sin embargo, Shiro tenía 3 cascos para ella sola. Si quisiera arrancarles el cuero cabelludo, podría hacer una fortuna. Shiro respondió casualmente. He completado la mayoría de los juegos en línea más populares, así que me invitaron a muchas pruebas beta. En cuanto a los cascos, pirateé el sistema oficial de NetBGR y conseguí 3 por envío urgente. Haruto suspiró, frotándose la frente. Como se esperaba de Shiro. Por supuesto, no sería tan tonta como para hacer cola. En cuanto a las habilidades de piratería de Shiro, una vez, en cierto juego, sus habilidades eran tan absurdamente buenas que aplastó a un montón de jugadores de pago para ganar usando solo un personaje inicial. Los desarrolladores asumieron que ella estaba haciendo trampa y banearon su cuenta. Aunque era solo una cuenta descartable sin ningún valor real, realmente la enojó.
Entonces, se infiltró en una fundación de ciberseguridad y aprendió a hackear por su cuenta. Como Shiro era un genio, unos días después se descubrió un exploit masivo en el sistema del juego. Con ciertas acciones dentro del juego, los jugadores podrían eludir el sistema de pago y obtener artículos gratis. Se desató un frenesí agrícola histórico. Los desarrolladores se apresuraron a solucionar el problema, pero descubrieron que el exploit era casi imposible de parchar. Al final, se quedaron sin opciones, cerraron el juego y revirtieron los servidores. No solo se desplomaron los ingresos, sino que también fueron bombardeados por jugadores indignados. Los desarrolladores y ejecutivos se quedaron sollozando en el baño, sin saber nunca que su juego colapsó porque banearon una sola cuenta en blanco. En poco tiempo, Haruto y Shiro llegaron a la sede de Nergear Technologies en coche. Alguien ya estaba esperando en la entrada. Haruto no era del tipo que se presentaba sin avisar, había concertado una cita de antemano. ¿Y la identidad que utilizó? Las credenciales del clan Momobami. Uno de los dos principales conglomerados de Japón. Con una conexión tan poderosa, Nergear naturalmente lo trató con gran respeto. Cuando Haruto salió del auto de lujo, una secretaria se acercó inmediatamente con una sonrisa profesional. Bienvenido, señor Haruto. Lo estábamos esperando. Me asignaron específicamente para atenderlo hoy. El presidente y accionista de nuestra compañía, el señor Shoji Yuki, ya lo espera arriba. Por aquí, por favor. Haruto respondió con un gesto cortés. Su sonrisa era como una brisa refrescante, que incluso hizo que una secretaria curtida por su carrera se sintiera un poco nerviosa. Había tratado con muchos ejecutivos de alto perfil anteriormente. Pero ninguno de ellos tenía antecedentes tan aterradores como los de este joven. Los dos grandes conglomerados prácticamente gobernaban Japón con mano de hierro. Sin embargo, incluso aquellos con un estatus mucho menor tendían a ser arrogantes y despectivos hacia personas como ella. La trataron con indiferencia o con absoluta condescendencia. Pero este joven la trataba con tanta amabilidad, tan poco común que le aceleraba el corazón. Haruto no tenía ni idea de que la secretaria ya fantaseaba con él. De hecho, podría incluso convertirse en el tema de sus pensamientos nocturnos. Sin embargo, Shiro se dio cuenta sutilmente. Sin decir palabra, tocó discretamente la cintura de Haruto. Haruto quedó confundido. Shiro ya no era la inocente hermanita que solía ayudar a Haruto a organizar sus múltiples citas. A medida que crecía y adquiría más conocimientos, empezó a sentirse posesiva, e incluso celosa. Llegaron al piso superior. Sonrojándose ligeramente, la secretaria dijo. Señor Haruto, esta es la sala de reuniones. Adelante, por favor. Le prepararé un té. Haruto asintió y empujó la puerta. Dentro había una sala de conferencias de aspecto futurista. La decoración era mínima, carecía de los adornos corporativos habituales. En el centro había una mesa larga, brillando con una suave luz azul, con proyecciones holográficas flotando sobre ella. Una imagen 3D de una escena de juego flotaba en el medio. Dos hombres estaban sentados a la mesa. Uno era un hombre de mediana edad, de comportamiento sereno y apariencia decente. El otro era un joven de aspecto sombrío, con profundas y oscuras bolsas bajo los ojos. Claramente alguien con un horario de sueño terrible. Cuando Haruto entró, ambos hombres se pusieron de pie. El hombre de mediana edad puso una sonrisa profesional y dijo. Bienvenido, señor Haruto. Soy Shoji Yuki, el mayor accionista del proyecto de juego de inmersión total. Y este es el genio desarrollador detrás de esto, el creador del juego de inmersión completa, Akihiko Kayaba. Haruto asintió en señal de saludo pero no se presentó. Su condición de representante de los Momobami ya estaba clara, y volver a mencionarlo solo crearía distancia. En lugar de eso, se hizo a un lado e hizo un gesto hacia Shiro, sonriendo. Les presento a mi hermana, Shiro. Es una de las beta testers de SAO y fanática del juego. La expresión de Shoji Yuki se iluminó instantáneamente. Estaba preocupado por la visita inesperada del clan Momobami. Al fin y al cabo, el juego ya estaba casi terminado y a punto de lanzarse, lo que significaba que las ganancias estaban a la vuelta de la esquina. Había invertido más de 100.000 millones de yenes en este proyecto. Lo último que quería era que alguien apareciera y le robara las recompensas. Mientras tanto, el rostro de Akihiko Kayaba se oscureció por una fracción de segundo al escuchar que Shiro era un probador beta. Haruto captó ambas reacciones. No se sorprendió. Claramente, tal como en la línea de tiempo original, Kayaba estaba planeando volverse loco durante el lanzamiento del juego. Si su llamado juego de la muerte terminó atrapando a los herederos directos de dos grandes conglomerados, TSK. Kayaba debe haberse dado cuenta de que si presionaba demasiado al clan Momobami, podrían tomar represalias de maneras mucho más aterradoras que las que cualquier científico loco jamás podría. Si eso sucediera, su mundo de sueños estaría en grave peligro.
Haruto y Shiro tomaron sus asientos. Disculpen la visita repentina, pero mientras mi hermana jugaba, tuve la oportunidad de observar el juego. Debo decir que, sin duda, es una creación revolucionaria. La tecnología de inmersión total tiene un potencial inmenso. Así que, aunque pueda parecer repentino, quería venir a observarlo más de cerca. El rostro de Shoji-yuki se puso pálido nuevamente. ¿No era esto simplemente otra manera de decir, estamos aquí para tomar una parte? Su inversión había superado los 100.000 millones de yenes. Si lo echaran ahora, sería devastador. Pero luego, añadió Haruto, por supuesto, solo estamos aquí para observar. Aunque nos interesa invertir, nos gustaría conocer su opinión primero. Shoji-yuki se sintió como si lo hubieran sacado del infierno y lo hubieran llevado al cielo. Este tipo era realmente razonable. Sin embargo, Haruto sabía que el mayor problema de Shoji-yuki no era la interferencia externa. Era la bomba de tiempo que estaba sentada justo a su lado. Una vez que el evento de lanzamiento de Sao se convirtió en una masacre, olvídese de perder su inversión. Si no se distanciaba lo suficientemente rápido, sería atrapado en las consecuencias. Chapter 249. Chapter 245. First Encounter with Asuna. Por favor, síganme los dos. El señor Kayaba nos llevará al servidor raíz para que lo examinemos más de cerca. ¿Le importa, verdad, señor Kayaba? Al fin y al cabo, solo allí se puede mostrar todo el potencial del juego. Yuki dijo con una risa cordial. Era un hombre de negocios, pero le faltaba cierta capacidad para juzgar a la gente. Ya se tratara de elegir objetivos de inversión o de escoger un yerno, su criterio era sorprendentemente pobre. Kayaba Akihiko mantuvo una cara seria y caminó hacia la salida. Sin embargo, su tez era naturalmente pálida, por lo que incluso si pareciera disgustado, nadie le prestaría mucha atención. Yuki rápidamente intentó suavizar las cosas. Adelante, por favor. Kayaba está inmerso en el desarrollo tecnológico. Después de todo, es un genio. Es natural que sea un poco solitario. Haruto simplemente se encogió de hombros con indiferencia y extendió la mano para alborotar la pequeña cabeza de Shiro. Entre todos los genios que había conocido, nadie era tan brillante como Shiro. En cuanto a ser solitario, y eso era discutible. Al salir de la sala de conferencias, tomaron el ascensor y pronto llegaron al piso de desarrollo, donde se encontraba el servidor raíz. Aquí se instalaron numerosos dispositivos informáticos, todos ellos conectados a un ordenador central. En la parte más profunda de la sala, se apilaban innumerables unidades de servidores, cubriendo lo que parecía ser más de 1000 metros cuadrados. Claramente, la potencia computacional y el almacenamiento de datos necesarios para ejecutar SAO superaban lo imaginable. Shiro echó un vistazo rápido e inmediatamente perdió el interés. Para ella, el equipamiento que había allí era demasiado anticuado. Incluso si se combinaran todos los dispositivos, tal vez no serían tan poderosos como una sola computadora dentro de la fundación. Kayaba Akihiko se acercó a la consola principal y activó el programa SAO. Una estructura imponente se proyectó en el aire, rodeada de corrientes flotantes de datos. A la hora de mostrar su trabajo, Kayaba Akihiko no fue tacaño. En su mente, nadie más en el mundo podría alcanzar este nivel de tecnología. Es realmente impresionante, comentó Haruto con admiración. Yuki también sonrió. Aunque no entendía mucho, había invertido mucho en este juego de inmersión total porque reconoció su potencial. Ahora que incluso un representante del clan Momobami lo elogió, su decisión fue claramente la correcta. Kayaba Akihiko volvió a operar la consola principal y mostró algunas imágenes del juego terminado. Mostró imágenes de prueba de SAO. Algunos jugadores luchaban contra monstruos, mientras otros paseaban tranquilamente por la ciudad. Parecía un mundo real. Esta demostración estaba destinada a los forasteros, ya que Kayaba asumió que solo podían comprender lo que veían en la superficie. Sin embargo, en ese momento, Haruto de repente habló. Señor Kayaba, ¿podríamos revisar los datos de SAO nosotros mismos? Al escuchar esto, Kayaba Akihiko frunció el ceño. Para él, Haruto parecía un extraño ignorante que intentaba actuar como si estuviera bien informado y que intentaba hacer algo tonto solo para presumir. Sin embargo, Kayaba Akihiko era un verdadero genio. Sabía que no era el momento de mostrar hostilidad abiertamente. Además, su confianza era inquebrantable. Creía que los datos de SAO eran algo que nadie más podía manipular o replicar fácilmente. Así que al final, Kayaba Akihiko asintió. Haruto rió suavemente. Los genios siempre fueron arrogantes, era perfectamente normal. Casualmente, tiró de Shiro y discretamente le entregó un pequeño módulo metálico. Shiro comprendió inmediatamente y caminó hacia la consola principal. Al ver que era Shiro quien se acercaba a la consola, incluso Yuki suspiró con resignación. Sin embargo, la siguiente escena dejó atónitos a Kayaba Akihiko y a él.
Los dedos de la pequeña se movían velozmente por el teclado virtual, escribiendo comandos con facilidad. Bajo su manipulación, la imponente proyección se deconstruyó rápidamente en submódulos detallados. Incluso extrajo segmentos del código subyacente. Kayaba Akihiko estaba completamente incrédulo. Como era la persona más familiarizada con SAO, pudo determinar inmediatamente a qué módulos y códigos estaba accediendo Shiro. Fueron las partes más cruciales y complejas de SAO. Incluso él mismo, si tuviera un programa desconocido y a gran escala como SAO, no sería capaz de desglosarlo tan fácilmente ni identificar sus componentes clave tan rápidamente. Los datos siguieron parpadeando hasta que se fijaron en una sección particular. Kayaba Akihiko miró más de cerca y su corazón tembló. Era el código de comportamiento del NPC. Esta sección todavía estaba incompleta. Había estado esforzándose por desarrollar una verdadera inteligencia artificial. Pero aún faltaba un gran trecho para alcanzar esa meta. Aunque la tecnología de IA había ido avanzando, la verdadera inteligencia artificial aún estaba lejos de la realidad. Shiro sacó un documento en blanco, escribió un fragmento de código y luego se alejó de la consola. Esta parte estaba incompleta. Este código debería hacerla funcionar. Después de decir esto, Shiro se apoyó casualmente en Naruto, como si hubiera hecho algo insignificante. Kayaba Akihiko se apresuró hacia adelante, mirando fijamente el contenido del documento, su expresión cada vez más frenética. Al ver esto, Yuki Shouzou se secó el sudor frío de la frente. Un monstruo. Verdaderamente, una entidad que ejercía dominio absoluto sobre Japón. Incluso un niño de sus filas era un prodigio insondable, completamente más allá de la comprensión ordinaria. Naruto, sin embargo, permaneció indiferente. Ese fragmento de código no crearía una verdadera inteligencia artificial, simplemente llevaría el sistema NPC de Kayaba Akihiko un paso más allá. Al mismo tiempo, el pequeño módulo metálico en la mano de Shiro desapareció. Lo había incrustado en la consola principal. Su función era sencilla. Servía como puerta trasera de hardware al sistema. El objetivo de Naruto para este viaje se había cumplido. Por supuesto, todavía necesitaba mantener las apariencias. «Shiro, ¿cómo estás?», preguntó Naruto con naturalidad. Shiro reflexionó un momento antes de hablar directamente. Es un juego muy novedoso, pero es demasiado realista, lo que lo hace un tanto repugnante. El comentario de Shiro dejó a Naruto sintiéndose divertido e indefenso. En opinión de Shiro, la realidad era un juego terrible porque las reglas eran fundamentalmente irrazonables. Y un juego demasiado realista, también podría ser terrible. Disculpas, mi hermana se equivocó, respondió Naruto casualmente antes de prepararse para irse. Yuki miró a Kayaba Akihiko, que todavía estaba inmerso en su codificación, y frunció el ceño. Finalmente, forzó una sonrisa y dijo: «Para nada. Tu hermana es una verdadera genio. Sus ideas son, por naturaleza, diferentes a las de la gente común. Si el clan Momobani está interesado en invertir, podemos hablar de los detalles. ¿Estarían ustedes dos disponibles para comer conmigo?». Naruto estaba a punto de declinar. En ese momento alguien llamó a la puerta. Una pequeña cabeza asomó. Su larga cabellera castaña caía en cascada, suave como la seda. Sus ojos brillantes brillaban como estrellas esparcidas por el mundo mortal. Al ver a la chica echar un vistazo, tanto Yuki como Naruto quedaron atónitos por un momento. Entonces, Yuki caminó rápidamente hacia la puerta, la abrió y condujo a la chica adentro. «Disculpe, esta es mi hija, Yuki Asuna. Está aquí conmigo hoy para adquirir experiencia práctica en la empresa». En verdad, no hacía falta presentación. Naruto ya había reconocido más o menos a la chica. «Asuna, ¿eh?». La combinación de ternura y resiliencia se fusionaron perfectamente dentro de ella, dándole un encanto único que era difícil de ignorar. De repente, Naruto se sintió interesado en esa invitación a cenar. Shiro miró a Naruto e hizo pucheros. «Asuna, él es Naruto. Solo llámalo senpai». Yuki le presentó a Naruto a su hija. Si su hija pudiera construir una conexión con una figura clave del clan Momobani, su camino futuro sería mucho más fácil. Aunque Yuki había considerado previamente a otros candidatos para el futuro esposo de su hija, en comparación con Naruto, todos parecían completamente insignificantes. Cambiar de opinión tan repentinamente no era lo ideal, pero ¿no era la adaptabilidad la esencia de los negocios? Al escuchar las palabras de su padre, Yuki Asuna miró a Naruto con sorpresa, tratando de adivinar la identidad de este joven. Él no era mucho mayor que ella, pero su padre hablaba de él con tanta admiración, casi reverencia. Ella nunca había visto a su padre comportarse de esa manera antes. «Pasantía, ¿eh? Asuna, todavía pareces una estudiante de secundaria. La familia Yuki sí que es estricta». Ante esto, Asuna replicó inmediatamente: «En realidad ya soy una JK, chica de secundaria».
Ella acababa de ingresar a la escuela secundaria este año y estaba solo un grado por debajo de Haruto. Que la confundieran con una estudiante de secundaria claramente la molestaba. ¿No era esa otra manera de llamarla infantil? En cuanto a la estricta crianza, Asuna podía identificarse profundamente con eso. Como la hija mayor de la familia Yuuki, sentía que su vida estaba completamente controlada. Todo había sido arreglado de antemano. Incluso por el tono de su padre, Asuna había captado ligeramente algo. Incluso su futuro marido ya había sido elegido para ella. Esto era algo que a Asuna le resultaba difícil aceptar. Yuuki, sin embargo, simplemente asumió que las palabras de Haruto eran solo un halago comercial cortés y agitó su mano con una risa. No es nada, no es nada. ¿Vamos al restaurante? Resulta que conozco uno muy bueno por aquí cerca. Haruto asintió en señal de acuerdo. Yuuki fue inmediatamente a hacer los arreglos. Asuna observó a su padre, que estaba ocupado organizando todo, luego desvió su mirada hacia Haruto. Él no era mucho mayor que ella, entonces ¿cómo podía ser tan influyente? Habiendo llegado a sus rebeldes años de adolescencia, y con su padre intentando dictar incluso su futuro matrimonio, Asuna sintió un impulso instintivo de resistir. Y en medio de desafiar a su padre, de repente notó a un joven al cual su padre parecía respetar. Emociones extrañas y complejas comenzaron a echar raíces en su interior. Chapter 250. Chapter 246. The Rebellion en Joyful Asuna. El coche se detuvo frente a un restaurante con 5 estrellas Michelin. Cuando salieron, un joven se les acercó. Vestido con un traje de alta costura y un costoso reloj en su muñeca, su cabello peinado hacia atrás le daba una apariencia elegante y profesional, una imagen de éxito. Tan pronto como Yuuki salió del auto, el joven inmediatamente dio un paso adelante con una sonrisa. Tío, ya estás aquí. La habitación privada está lista. Déjame llevarte adentro. Entonces, su mirada se dirigió a Asuna, que estaba saliendo del auto detrás de él. Un destello de codicia brilló en sus ojos. Asuna notó la presencia del joven e instintivamente se encogió hacia atrás. Pero pronto se le ocurrió una buena idea. Rápidamente dio pequeños pasos hacia otro coche. Haruto salió y Asuna se escondió sutilmente detrás de él. Al ver esto, Haruto lo encontró divertido. En ese momento, un par de ojos penetrantes se posaron en él. Haruto miró hacia un lado y vio al joven mirándolo con enojo, su mirada venenosa como la de una serpiente. Aunque Haruto no lo reconoció a primera vista, solo con esa mirada ya podía adivinar su identidad. Yuuki se acercó con el joven y lo presentó. Haruto, él es Nobuyuki Sugou, uno de mis hombres de mayor confianza y un desarrollador clave del proyecto del juego de inmersión completa. Haruto asintió, con expresión juguetona. Así que realmente era este tipo. Nobuyuki Sugou. Un hombre bastante talentoso pero muy ambicioso, y bastante espeluznante. Fue compañero de clase de Akihiko Kayaba y, después de graduarse, se unió al proyecto de juego de inmersión completa. Sin embargo, Sword Art Online fue casi en su totalidad obra de Kayaba. Sugou, en el mejor de los casos, era solo un chico de los recados, no diferente de un trabajador subcontratado. Pero como Kayaba era un excéntrico a quien no le importaba la fama ni la fortuna, Sugou logró mantener su título de desarrollador y se acercó al mayor inversor, Yuki Shozo. Una vez que hizo contacto, comenzó a adular descaradamente a Yuki, presentándose como un joven prometedor. Como resultado, Yuki lo tomó bajo su protección e incluso consideró casar a Asuna con él. Asuna se dio cuenta vagamente de esto. Pero ella nunca tuvo una buena impresión de Sugou, y combinado con su naturaleza rebelde, lo evitaba siempre que podía. Normalmente, en presencia de su padre, ella entablaría de mala gana una pequeña charla con Sugou. Pero ahora Yasuna era inteligente. Notó cómo su padre trataba a Haruto. Entonces, simplemente se escondió detrás de Haruto, dejando en claro que no quería interactuar con Sugou. Y funcionó. Yuki inmediatamente descartó la idea de obligar a Asuna a interactuar con Sugou. Después de todo, entre un supuesto joven prometedor y alguien que podría dominar todo el mundo financiero, la elección era obvia. Sugou notó el cambio en la actitud de Yuki y se llenó de rabia. Había pasado años adulando a Yuki, y finalmente veía un futuro brillante por delante. Casarse con Asuna sería su boleto a la cima. Pero ahora, alguien había aparecido de la nada para robarle todo. Fue más doloroso que la muerte. Aún así, no podía permitirse el lujo de mostrar su enojo. Si lo hiciera, no solo arruinaría su imagen cuidadosamente elaborada, sino que también podría traer un desastre sobre sí mismo. Se quedó mirando a Haruto, queriendo saber desesperadamente quién era ese tipo. Aunque la atmósfera estaba tensa, Haruto permaneció completamente imperturbable. ¿Entramos? Ya casi es hora de cenar. Con eso, Haruto tomó la iniciativa y caminó hacia el restaurante.
Al ver el cambio de actitud de su padre, Asuna sintió una inmensa satisfacción y rápidamente siguió a Haruto. Sugou apretó los dientes con tanta fuerza que casi se rompieron, pero no tuvo más opción que tragarse su ira. Podía decir que el estatus de este joven era incluso más alto que el de Yuki Shouzou. Una vez dentro de la sala privada, todos tomaron sus asientos. Shiro y Asuna se sentaron a cada lado de Haruto. La mesa era bastante grande, con más de 10 asientos en círculo, lo que hacía que la disposición de los asientos pareciera bastante íntima. Yuki, queriendo discutir negocios cómodamente, se sentó justo frente a Haruto. Mientras tanto, Sugou estaba a punto de sentarse junto a Asuna. Pero en ese momento, Haruto dijo casualmente: ¿no nos sentiríamos un poco apretados si nos sentáramos todos demasiado juntos? La expresión de Sugou se puso rígida mientras miraba hacia Yuki Shozo. Sin embargo, Yuki simplemente señaló un asiento en el otro extremo de la mesa. Derrotado, Sugou solo pudo caminar y sentarse, con el rostro retorcido por una rabia apenas contenida. Como hombre con un alto nivel educativo que había ascendido rápidamente en la escala corporativa, nunca antes había sufrido una humillación semejante. Haruto, por otro lado, tomó tranquilamente el menú y se lo entregó a Shiro. Asuna, que estaba de mal humor, se dio cuenta de que le pasaban el menú por alto. Normalmente, en tales situaciones, era ella quien daba las órdenes, ya que su padre la adoraba, a pesar de su hábito de tomar decisiones de vida por ella. Shiro tomó el menú pero no estaba particularmente interesado. La comida del restaurante no se podía comparar con la que tenían en el apartamento. En casa, cocinaban Naruto o Toru, y la calidad superaba con creces lo que cualquier chef típico podría lograr. Aún así, sabiendo que esto era parte de la rutina social, Shiro eligió casualmente 2 platos. Luego, el menú pasó a Haruto. Asuna, todavía haciendo pucheros, se sorprendió cuando el menú terminó en sus manos. Ella miró a Haruto, solo para verlo sonriéndole. Por alguna razón, Asuna se sonrojó y rápidamente bajó la cabeza, comenzando a recoger los platos. Yuki vio esto e hizo una nota mental. Si estos dos realmente se gustaran, sería el mejor resultado posible. La familia Yuki tenía dinero, pero comparados con los 2 principales conglomerados financieros, no eran nada. Mientras tanto, en el otro extremo de la mesa, el rostro de Sugou se había vuelto de un tono verde poco saludable. No fue solo la actitud de Yuki lo que lo enfureció. También estaba la propia Asuna. Ella era una belleza absoluta, y Sugou la había deseado durante mucho tiempo. Pero ella siempre lo había evitado. Antes, no había comparación real, así que se mantenía confiado. Ahora, al ver a Asuna sonrojarse y actuar como una doncella tímida, era obvio lo mucho que le había desagradado todo este tiempo. En un instante, Sugou sintió como si su propia existencia como hombre hubiera sido negada. Asuna terminó de seleccionar algunos de sus platos favoritos y miró furtivamente a Haruto. «Hey Haruto-senpai, ¿tienes alguna preferencia culinaria?» Originalmente, ella se había resistido a llamarlo senpai. Pero con un cierto saco repugnante sentado en el otro extremo de la mesa, la comparación hizo que su decisión fuera fácil. «No tengo ninguna aversión en particular. Si tuviera que elegir algo, diría que no me gustan los platos crudos ni fríos». Al escuchar esto, los ojos de Asuna se iluminaron. «Yo también». Al poco tiempo, el menú quedó apartado y los dos estaban charlando alegremente sobre comida. Asuna es una chica a la que le gustaba cocinar, esto también se refleja en partes posteriores de la historia. Por ejemplo, en Sword Art Online, Sao, Asuna maximizó su habilidad de cocina. Incluso se quejó de que el sistema de cocina de Sao era demasiado simplificado, eliminando gran parte de la diversión de cocinar realmente. Hablar de cocina pareció conectar con Asuna. Por primera vez, se abrió de verdad y empezó a charlar con total libertad. Mientras tanto, Yuki Shouzou y Sugou fueron completamente ignorados. La diferencia entre ellos era clara. Shouzou estaba encantado, mientras que Sugou apretaba los dientes con tanta fuerza que parecía que sus ojos se le iban a salir. La comida fue bastante agradable. Haruto y Asuna se lo pasaron genial hablando y riendo en la mesa. Shouzou intentó varias veces sacar el tema de la inversión, pero no encontró la oportunidad de intervenir. Por supuesto, Haruto no tenía ningún interés en invertir en Sao. Ese juego estaba condenado a ser un desastre financiero, a menos, por supuesto, que Kayaba Akihiko decidiera milagrosamente dejar de ser un loco y realmente administrar el juego adecuadamente. Finalmente, hubo una pequeña pausa en la conversación. Asuna parecía genuinamente feliz, su rostro lleno de alegría. Justo cuando Shouzou vio su oportunidad de mencionar la inversión, Haruto de repente preguntó. «Por cierto, Asuna, ¿a qué escuela secundaria asistes actualmente?» Al oír esto, Shouzou, aunque un poco confundido por la pregunta, respondió. «Ella está estudiando en la Academia Elite». Elite Academy era una de las escuelas mejor clasificadas en Japón, pero no formaba parte de las 3 grandes.
Haruto fingió fruncir el ceño y preguntó con curiosidad. ¿No entró en una de las tres grandes? Si bien Elite Academy es una gran escuela, ¿no está un nivel por debajo de las tres grandes? Asuna debería haber sido un genio académico, esto fue un poco sorprendente. Al escuchar esto, Shouzou dejó escapar un profundo suspiro. Es mi culpa por retrasar a Asuna. Al llenar las solicitudes, elegimos la Academia Shuchiin como nuestra primera opción. Pero los requisitos de admisión de Shuchiin eran demasiado estrictos, y no la aceptaron. Al final, entró en la Academia Élite. Para las tres grandes escuelas, los estudiantes solo podían postularse a una. No podían postularse a varias escuelas al mismo tiempo. Después de escuchar esto, Haruto dijo inmediatamente. Actualmente estudio en la Academia Shuchiin. El presidente del consejo estudiantil es amigo mío, así que quizás podamos intentar solicitar una transferencia. ¿A Asuna le interesaría transferirse a Shuchiin? Los recursos de las tres grandes son definitivamente mejores que los de las preparatorias regulares. Al escuchar esto, los ojos de Shouzou se abrieron en shock, su rostro se llenó de emoción. La oferta que Haruto acababa de hacer era casi imposible de rechazar.